Hola a todos, estamos acá con Martín de nuevo en un nuevo capítulo de este podcast refiere a los 250 años de la firma de la independencia de los Estados Unidos y que llamamos la historia de la libertad. Bueno, por supuesto, hoy vamos a empezamos mucho antes de que se firmara la Declaración de Independencia y en el primer capítulo hablamos de las primeras colonias, de quienes llegaron primero, un poco de contexto, y hablamos de la colonia perdida de Roanoke y terminamos hablando de un personaje, Sir Francis Bacon, que escribe un libro que se llama Un Plantations, es un ensayo. Él escribe este libro mucho tiempo después y bueno, hoy vamos a ir en ese periodo, desde que Roanoke fracasa y hasta que escribe Bacon el libro de On Plantations. ¿Y qué pasa alrededor? Porque hay mucho contexto, hay muchos cabos sueltos, pero que después se van a unir y empiezan a dar el puntapié inicial a la fundación de los Estados Unidos. Así que hoy vamos a tratar un poco de eso, cómo terminan las lecciones de Roanoke, las nuevas colonias, sobre todo Jamestown. Sí, efectivamente, Virginia. Una cuestión que surge con el ensayo On Plantations de Francis Bacon es que es importante el pensar a largo plazo y no al analizar, bueno, justamente la colonización que llevó adelante a Rayleigh, cómo uno de sus errores, bueno, fue justamente eso, la búsqueda de ganancias a cortísimo plazo, buscar el oro, pero no el establecerse a largo plazo. Y bueno, también la relación justa con los indígenas. Exacto, él saca esas lecciones de lo que fue Roanoke, eh, y también, bueno, por supuesto, también dice que hay que apoyar a las colonias, porque acá recordemos que la colonia de Roanoke, entre otras cuestiones, fracasa porque quienes estaban al comando de proteger y liderar esta primera colonia, asentamiento en realidad, se van a Inglaterra a buscar provisiones, a buscar refuerzos, y ahí se encuentran que la Armada Invencible avanzaba, se tuvieron que quedar porque los barcos no podían salir de Inglaterra porque tenían que quedar a defender, eh, bueno, las islas, y cuando vuelven 3 años después encuentran con nada. Hasta el día de hoy, que se ha investigado de todas las formas, es la colonia perdida. Entonces, hay lecciones, como dice Martín, una de las lecciones es, bueno, si queremos establecernos, que no es lo mismo que ir y buscar hacer un negocio, tal vez no de corto plazo, pero pensar solamente en eso, en una ganancia rápida, en algo muy comercial, ¿no? Y eso se ve que era un poco la visión que tenía Raleigh y entonces se dejó de lado una idea de pensamiento a más largo plazo, que es lo que analiza Bacon. Hay otras Sí, curiosidades acá ahora que tiene que ver cuándo llegan, que llegan mucho después que los portugueses y españoles. Y la otra curiosidad es por qué, que esto también Bacon lo omite, ¿no? Que es la parte religiosa, que en Europa ya estaba era una cuestión geopolítica, no solamente espiritual. No sé qué vas a decir, Martín, perdón. no, que un detalle de color es que en la segunda expedición, cuando estaban retornando a Inglaterra, el capitán Greenville decide atacar un barco español bueno, para hacerse con el oro que pudiera tener. Entonces, digamos, ahí salta a la luz la ambigüedad que tenía este tipo de expediciones. O vamos a sentarnos o vamos a buscar riqueza y nos volvemos a casa. Creo que estaban más en esta segunda posición. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, que Europa, después del descubrimiento de América y el oro, empieza a tener un resurgimiento,
en su moneda, empiezan a generarse distintos focos de riqueza, entonces los mares eran lo que serían los cielos para nosotros hoy, si bien los mares son muy importantes, lo podemos ver allá por el estrecho de Hormuz, como un pequeño estrecho condiciona al mundo entero, pero con más razón imaginarse en esta época que no había otro medio de transporte para poder abrirse paso al mundo. Entonces, esto era así, sí, era muy común y también, bueno, esto que nombrás da ciertas pautas de por qué, qué pasa, por qué fracasa, cuáles son las lecciones. Entonces, bueno, eh, también hay una pregunta que los historiadores se hacen, ¿por qué llegan tan tarde? ¿Por qué llegan 100 años después que los españoles, los portugueses, y llegan mucho después que incluso que los franceses? ¿Y por qué? Acá hay otro planteo, Martín, el tema de la religión, que era un punto muy importante porque fue la Reforma Protestante. A raíz de la Reforma Protestante surge la Contrarreforma, o sea, era frenar el avance del protestantismo. Ahí es donde nacen los jesuitas, la Inquisición, los Habsburgo controlan Europa. Entonces ya no era una cuestión de religión y de creencias, ¿no? Y era una cuestión de poder, era una cuestión de eh, enfrentamiento que Inglaterra se pone al frente de esto, al frente como al frente del protestantismo, ¿no? Y bueno, Europa es un hervidero con esto. Y Sí, entonces, sí, no, iba a decir que Inglaterra en ese momento estaba con todas las energías puestas en la cuestión de Irlanda, que también a su vez es una cuestión religiosa, porque Inglaterra había colonizado lo que es el Ulster, la parte norte de Irlanda, con colonos escoceses que eran de la religión presbiteriana. Eh, pero digamos, la mayor parte de las energías de Inglaterra, de Gran Bretaña, pero Inglaterra como país traccionador, estaban puestos en Irlanda, la cuestión de Irlanda y la cuestión de la religión y esta reforma. claro, Entonces, digamos, no, la cuestión americana pasaba a un segundo plano. claro, eso es justamente uno de los fundamentos, una de las explicaciones que dicen, bueno, no llegan antes porque en este contexto, por ejemplo, Francia tuvo una guerra civil, no así Inglaterra, pero Inglaterra sí, como bien decís, avanzaba en el Ulster, que hoy sería Irlanda del Norte, y ahí, bueno, hace como o sea, ponen... sacan a la población católica, la dejan al margen y van principalmente, que esto es un dato muy importante, el que das son escoceses, porque muchas veces en los prejuicios o en el armado del discurso revisionista y demás se dicen los ingleses, ¿no? Y eran escoceses, eran de las tierras bajas, eran presbiterianos, no era una cuestión étnica, era una cuestión meramente religiosa. Entonces, estaban enfocados en las islas. Pero yo creo, como también creen algunos historiadores, que ¿por qué llegan? Porque al final llegan. Entonces, ¿por qué llegan? Bueno, ya porque los franceses empiezan a ir, había pesca en América del Norte, y los franceses empiezan a fundar, a ir a generar pequeñas colonias en lo que hoy sería Canadá, en lo que hoy es Canadá. Entonces creo que eso también es el puntapié inicial, Ujú. y estas son empresas privadas, ¿no? Que son las compañías que empiezan a decir, queremos ir a Norteamérica. Acá ya estamos hablando del rey Jacobo, si me permitís, acá para poner un poco en contexto, el rey Jacobo era hijo de María Estuardo. María Estuardo era prima de Isabel I. Isabel I mandó a matar a María Estuardo. María era católica, Isabel era protestante, hija de Enrique VIII, y cuando muere Isabel,
el único heredero es Jacobo, el hijo de María, pero Jacobo era protestante. Sin embargo, Jacobo era un protestante más light. Él no quería enfrentarse a la corona perdón, española, él no quería enfrentarse a los españoles, pero estaba a favor de colonizar América, de llegar a América. Y ante pedidos que tuvo de distintas iniciativas privadas, grupos privados, por medio de cartas que daban permisos, bueno, permitió. Y ahí nace la Compañía de Virginia y ahí volvemos otra vez, tal vez a otra de las colonias más importantes, porque Roanoke fue importante, pero esta es la primera que se asienta y no se va. Es Jamestown, que tampoco fue una historia de éxitos, todo lo contrario, pero sin embargo persiste a pesar de todo lo que les pasó. No sé si querés contar un poco el contexto, pero bueno, ahí es donde se empieza a ubicar, ya Estados Unidos empieza a nacer, ¿no? Guerras religiosas, eh, nuevo mundo, emprendimientos ya con aprendizajes, y con estos aprendizajes llegan a Jamestown. Pero lo importante es saber que también llevan un modelo Roanoke, sí en el modelo Roanoke, pero con un poquito más de enseñanzas, más víveres, pero igual no les va tan bien. ¿Qué te parece? No, no les va tan bien, tuvieron una mortalidad elevada y bueno, me parece que aquí es clave hablar de la figura de John Smith, el cual, bueno, una persona que en primer lugar había sido mercenario, era un mercenario en la lucha contra los turcos en Europa del Este, y es enviado a el Nuevo Mundo, pero como soldado. Bueno, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona es apresada por indígenas, por los nativos de la zona, y establece relación con ellos mientras había sido apresado. Cuando él sale, ve que estaba la colonia devastada. Entonces, eh, bueno, él termina siendo elegido como presidente del Consejo en 1608, una cuestión que se puede definir como la primera democracia en suelo americano. Y una vez que está investido de sus funciones, él considera que hay que aplicar disciplina militar. Al mismo tiempo, es necesario también, él se da cuenta, negociar con los nativos, que eran los Powhatan. Y era, lógicamente, veía que hacía falta una organización en la colonia. Ahora uno se podría preguntar, bueno, ¿esto de por sí ya dio resultados? Sí, dio resultados, pero no fueron necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos una hambruna, o sea, ocurrió una hambruna en el invierno de los años 1609 y 1610, fue lo que se denomina el Starving Time, que también fue producto de que no, si bien los nativos comerciaban con ellos, los nativos podían tener algo más de víveres de los necesarios para su supervivencia y no alcanzaban. Claramente en este caso no alcanzaron. De hecho, en ese periodo, el del Starving Time, se dice que hubo canibalismo. Llegó hasta ese punto. ¿Qué pasa? Bueno, aquí nuevamente vemos que no había una comunidad, no había labradores. Estaba compuesto por personas que buscaban justamente una ganancia rápida, eran más aventureros. Bueno, También ahí, creo Martín, que lo que pasó, discúlpame, es que ellos habían llevado provisiones, tenían provisiones, eh, que era una de las cosas fundamentales, porque bueno, ellos con Roanoke se dieron cuenta que el indígena producía alimento, pero para ellos, un poco más de lo que ellos consumían, o sea, entonces
a los nuevos pobladores, a los colonos, no tenían para ellos. Entonces, em, sucede algo. Primero hay mucha hostilidad cuando llegan. Jamestown empieza en 1607. Los nativos atacan a los recién llegados. En un momento hay un par de muertos, heridos, pero después también tienen el incendio de sus provisiones y se quedan sin alimentos. Ahí es donde empieza, también está John Smith y él, cuando lo sueltan, llega a 1608 y dice, ¿qué pasó acá? Y al haber hecho buenas relaciones amistosas con los nativos, entonces, bueno, él ahí arma un esquema, primero a que los hombres tengan educación militar y con los indígenas arregla para que ellos le provean alimentos. Entonces, él empieza a acomodar las cosas y bueno, se tiene que ir. Acá voy a hacer un paréntesis porque John Smith es el famoso de la película de Disney, Pocahontas. Él nunca se casa con Pocahontas. Pocahontas era una niña, él era un hombre más grande. Pocahontas se termina casando con Rolf más adelante, pero Pocahontas dicen que tiene que ver que hace que él sobreviva porque lo querían ejecutar y que gracias a ella, por un pedido de ella, a su padre o bueno, al jefe de la tribu, no lo ejecutaron. Esta un poco es la historia por la leyenda que hay detrás, ¿no? Y, y bueno, Jamestown tiene esto, tiene mucha pelea con los indígenas, la hambruna, y además, cuando Smith toma el control, la compañía de Virginia dice, no, las reglas cambiaron, te tenés que volver a Inglaterra. Y ahí se van al piso de nuevo. Entonces, casi no sobreviven, y los colonos deciden irse. Los colonos deciden irse porque una vez que Smith se va, los indígenas, bueno, se vuelven hostiles de nuevo y dicen, no, nos vamos porque vamos a terminar mal, vamos a terminar sin cabeza. Y cuando se están yendo, llegan tres embarcaciones muy grandes con colonos y ahí viene el capitán, el Lord Delaware. Y ahí cambia todo de nuevo y empieza una historia distinta, eh, que es muy importante para lo que va a venir después. Yo creo que hasta ahora todo lo que vamos viendo son cabos sueltos, que después vamos a ver cómo se van a ir uniendo, ¿no? No sé si vos, que sos abogado, querés contar un poco de la parte que viene, que es Delaware, y qué se forma acá, qué pasa acá. Que empieza, para dar un pie, él dice, bueno, los colonos van a tener los mismos derechos que los ingleses. Y esto no es poca cosa, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, si vamos a la parte jurídica, tenemos el código Dale, que es un código que se destaca por hacer énfasis en lo que es el orden y la disciplina, y bueno, ha sido bastante estricto, pero necesario para la época, para el contexto en el cual se encontraba. Sí, creo que tenemos que tener presente este año, el 1619. Este es un año clave. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, se forma el primer cuerpo legislativo americano, que está constituido por un gobernador y por un consejo con 23 representantes. Paul Johnson, en su libro, él hace mención de que bueno, digamos, se llevaba adelante entre moscas y mosquitos, eh, una cuestión bastante rudimentaria. Ujú. Bien, si bien en este hito encontramos algo positivo, que es la representación popular, el mismo año tenemos también el surgimiento del germen de una institución que
no ha sido para nada positiva, que es el de la esclavitud. Si bien en 1619 la esclavitud que se genera en lo que es el cultivo del tabaco, tiene más que ver, más que con una esclavitud, con una servidumbre en forma de contrato, en el cual hasta, bueno, en primer lugar viene ese año. ¿Por qué nombramos este año? Porque en 1619 aparece un barco holandés en Jamestown ofreciendo 20 esclavos. Bien, pero de allí en más empezaron a llegar esclavos o siervos de otros orígenes, por ejemplo, hasta de Inglaterra, que eran gente pobre que al cabo de un tiempo iban a recuperar la libertad, pero mientras tanto, por esta institución, iban a prestar una esclavitud. Sí, Bien, ahí, si me permitís, em, esto se llamaba indentured servitude en inglés y se basaba, por supuesto, en un contrato que duraba alrededor de 4, 5, 6 años y una vez que ese contrato venciese, era hombre libre. Em, Ahí llegaron esclavos africanos eh, y después llegaron, les pagaban el pasaje y llegaban voluntariamente blancos, ¿no? En el caso de los africanos que llegaron no eran voluntarios. Si vos me permitís, porque este es un tema muy controversial, y acá justamente del mismo libro de Johnson, me gustaría leerte algo, leer algo para el público, porque es importante poner contexto, porque acá estamos hablando de un momento donde surgen instituciones, donde en esta pequeña colonia de Jamestown se establece un mini parlamento que es a la medida del parlamento inglés, es el modelo de Westminster y es, a pesar de haber llegado 100 años más tarde, a pesar de tener la colonia fallida, además, a pesar de estar en un lugar donde habían tenido hambruna, donde eran perseguidos por los indígenas y iban perdiendo terreno. Había otras colonias, hay que aclarar, no era solamente Jamestown a esta altura del partido. Es la primera vez que ellos tienen esta institución, entonces muchos dicen, bueno, sí, tenían esa institución, pero a la vez empiezan a crear la institución de la esclavitud. Y ahí yo digo, no, ninguna institución de la esclavitud no se crea porque eso ya venía de antes. Te lo voy a leer rápidamente, dice lo siguiente, en la propia Europa, el antiguo sistema esclavista se había extinguido casi totalmente en el marco de la sociedad cristiana. En la década de 1440, mientras exploraban la costa africana desde las islas que acababan de ocupar, los portugueses volvieron a descubrir la esclavitud como actividad comercial rentable. Estamos hablando más de 100 años, 150 años antes, ¿no? En África, la esclavitud había existido siempre. Y quienes la manejaban eran los gobernantes locales, a menudo con la colaboración de traficantes árabes. Y ahí, bueno, después dice que los portugueses se iniciaron en la trata de esclavos a mediados del siglo XV y llegaron a dominar su práctica y, bueno, la extendieron, ¿no? Después, por ejemplo, agrega que ocuparon Madeira, los portugueses se dedicaron a vender esclavos africanos a los españoles. Entonces, la esclavitud ya estaba, ya existía, y llega a Norteamérica lo que era algo ya común en el mundo. Lo que no era común en el mundo era una institución que tuviera un respaldo, por ejemplo, de la Magna Carta que había llegado en el año 1200 y tanto al Reino Unido, ¿no? A Inglaterra. Entonces, yo creo que es importante diferenciar eso porque llega esto que en realidad todavía no es la esclavitud formal, que después sí acecha a los Estados Unidos, no en su totalidad, sino solo a una parte, a una región. Pero lo maravilloso de Estados Unidos es que ellos
traen ya el germen que viene del Reino Unido para poder luchar contra eso que se volvió una norma en el mundo entero. Bien, aquí dejamos bien en claro una de las contradicciones que tiene la historia americana. Otra de las contradicciones, o mejor dicho, tensiones, tiene que ver con la llegada del Mayflower y los peregrinos, ¿no? Porque estas personas ya tienen un propósito diferente al de las personas establecidas en Jamestown, el cual, eh, los cuales, digamos, tienen un proyecto de un carácter más religioso, no tan materialista como el de los de Jamestown. Eh, bueno, no sé si querés Bueno, yo comentar sí, un ahí poco. lo que yo me gustaría comentarte, como cuando dijimos de estos puntos que parecen que están desperdigados, ¿no? Y después se empiezan a unir. Yo creo que con la llegada del Mayflower, ahí se empiezan a unir todos los puntos. Un tema que tal vez nos faltó abordar, pero para decirlo a grandes rasgos, la cuestión religiosa sí estuvo presente en Jamestown. Y lo que hay que tener en cuenta, que ya que esto era un tema geopolítico, los mayores representantes de esta política y de esta lucha religiosa, porque tenía una parte espiritual y una parte política, eran los hombres de mar. Los hombres de mar de isabelinos, ellos venían con toda esta carga. Entonces, por eso una de las rarezas es por qué no llegan así a Roanoke. Pero ya en Jamestown sí había, este germen empezó a asentarse porque ellos decían que, bueno, que iban a convertir, que iban a hacer a los nativos, que los iban a sacar del mal para convertirlos al bien. Acá hay una idea que empieza a surgir que Inglaterra es el pueblo elegido. Y esto se transfiere esta idea a los Estados Unidos y después hace mecha en Estados Unidos, hace mecha y se enciende ahí, ¿no? Con los puritanos, con... Esto va a tener mucha influencia y ahí entran, derecho en el Mayflower, entra todo este contexto. Y, y bueno, ¿qué pasa? Si querés cerramos acá, voy a cerrar yo con el tema de Jamestown y querés avanzar un poco en Mayflower antes ya de despedirnos. Pero Jamestown, si bien no fue, no sé si podríamos decir una colonia exitosa, fue la primera colonia permanente. Fracasa, muere mucha gente, hambrunas y demás, entonces nos deja instituciones, pero finalmente Jacobo, el rey Jacobo dice, bueno, esto no puede estar en manos de la Compañía de Virginia, le sacamos las credenciales y pasa a ser una colonia bajo el poder de real, ¿sí? Ya no bajo un poder privado. Y esto pasa 2 años después que viniera esta otra gran empresa y que yo creo que es acá donde se unen todos los puntos. La cuestión religiosa, militar, familiar, que bueno, para que la colonia se pudiera mantener, ¿qué necesitaban? Crear ellos sus alimentos. Y para eso hay que pensar a largo plazo y para eso entonces había que transferir allá familias. Y esto va a ser el hilo conductor de lo que va a ser la colonización inglesa en los Estados Unidos. Así que yo creo que la gran lección de Jamestown es en realidad cómo el espíritu de los americanos empieza a aprender de las lecciones, de los fracasos, insisten, se quedan y empiezan a mejorar en base a sus fracasos y de ahí no se frena más. Y ahí sí ya damos inicio a lo que es el Mayflower, que contiene todo lo que podemos decir es la base, la piedra angular de la fundación, el carácter americano, la fundación cultural de los Estados Unidos e incluso de sus instituciones, porque está el famoso Pacto de Mayflower, ¿no? Eso lo vamos a hablar después, lo vamos a desarrollar, pero bueno, Martín, te doy la palabra y así ya nos vamos despidiendo y para que, bueno, agregues un poco más sobre esto que estuvimos hablando hoy. Bueno, algo que quería agregar era que en la tercera expedición de
a Jamestown, ya justamente se ve lo que vos decís, mejoran y lo que se busca también es la estabilización geográfica. Y ahí, aquí es donde empiezan a llegar familias, eh, ya digamos se aprendieron de los errores pasados para, bueno, ir perfeccionándose. Yo creo que cuando llega el Mayflower, sí, ya había una base fuerte de antemano, pero bueno, el Mayflower en sí ya es un hito, ya que eh, estamos hablando de un gobierno que surgió en un barco, una institución de gobierno nacida en un barco, en el cual las personas que allí lo establecieron eran personas que tenían en vista el pacto de Dios con Israel, es decir, una alegoría bíblica. Yo creo que aquí si bien la cuestión religiosa previamente había existido, vemos un increyendo de la misma, desde, no sé, Rayleigh o Hakluyt, en el cual la cuestión religiosa no era, no era fundamental, pasaba por un tema de, bueno, de meramente establecerse para generar riquezas, hasta ya un proyecto religioso como el del Mayflower. Eh, no sé cómo lo ves, Sí, Virginia. coincido y además creo que hay una perspectiva que cuanto más incluye la religión, eh, mejor les va. Y a mí ese es mi punto de vista. Por supuesto, tengo mis motivos para decirlo, pero cuanto más lo incorporan, mejor les va. Y el Mayflower, si bien no, la llegada de los peregrinos del Mayflower no tuvo siempre éxitos, sí fue una base fundacional y fue bueno, hasta el día de hoy se festeja Thanksgiving, que tiene que ver con esto, ¿no? Y, y tiene ese contexto religioso muy fuerte. Así que bueno, terminamos con esto hoy porque ya estamos sin tiempo. El próximo hablamos del Mayflower, todo lo que significó, viene una parte muy divertida tal vez y que interesa mucho, así que bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Martín, nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Virginia.